Hola, muy buenas noches. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. El día de hoy para dar continuidad con el tema 4 de la asignatura Análisis Numérico, donde vamos a estar viendo los procedimientos de punto fijo, falsa posición y método de bisección. En este sentido, pasamos entonces al desarrollo de los diferentes métodos. Hoy es 4 de mayo del año 2025, son las 7:45 de la noche y se procede entonces al desarrollo de la siguiente clase, la clase número 4. Bien, dentro de los objetivos específicos entonces que vamos a estar desarrollando en este tema se encuentran estimar las localizaciones de cero de ecuaciones no lineales en intervalos cerrados, aplicar el teorema de Bolzano como punto de partida para la aproximación de ceros y estudiar los métodos de bisección, falsa posición secante, interpolación lineal y división sintética en la resolución de problemas. Igualmente estaremos explorando la aplicación de los métodos iterativos como Newton-Raphson, punto fijo y sustituciones sucesivas para evaluar de esta manera la convergencia hacia el cero de ecuaciones no lineales. Entonces ya dentro de lo que serían los contenidos precisos que vamos a estar viendo en esta unidad, ecuaciones no lineales que ya lo vimos la semana pasada o en la clase anterior, y hoy estaríamos entonces evaluando de manera precisa los métodos de punto fijo, bisección y el método de falsa posición, quedando para una segunda clase el método de Newton-Raphson, el método de interpolación lineal y secante, la división sintética y las sustituciones sucesivas. Es un método muy parecido al de falsa posición también. Ok, para dar inicio entonces al estudio de estos métodos, fíjense, todos estos métodos van a funcionar o se van a basar en el funcionamiento mejor de una función, lo que vamos a llamar función lipschitziana. Es una función lipschitziana. Una función lipschitziana es una función que tiene unos límites establecidos dentro de un intervalo entre 0 y 1. Fíjense en la gráfica, tengo mi intervalo A y B. Y lógicamente yo dentro de lo que es ese intervalo voy a obtener unas imágenes que son f de A y f de B. Es decir, esas imágenes no son más que la representación del valor en Y del valor que yo estoy evaluando, con el que estoy evaluando la función en el punto A y en el punto B. Sin embargo, dentro de este intervalo se va a encontrar ese punto C, que es el punto que considero es la raíz, la que me hace cero la función, y es la que me permite a mí entonces establecer una aproximación al valor real de la función. Ok, entonces el primer método que vamos a ver es el método de punto fijo. El método de punto fijo es un método que consiste en realizar un despeje de una función que nos están dando y generar una igualdad con relación a la variable x de esa función, de manera de poder generar entonces iteraciones sucesivas que nos permitan a nosotros ir calculando la reducción del error. Básicamente
lo que hacemos es trabajar de forma parcial con la función y tratar de evaluar su igualdad a través de una estructura más sencilla, o en este caso un despeje más sencillo de la X. Entonces, el primer paso para el desarrollo de este método es iniciar las iteraciones para las raíces aproximadas. Este método se caracteriza porque es un método abierto, ¿okay? No trabajamos dentro de un intervalo, ya que precisamente al yo despejar, en este caso la variable X, y hacer esa variable igual a una función, una nueva función que voy a llamar g de x, me permite a mí ir haciendo iteraciones de manera abierta hasta poder alcanzar un valor similar. El paso 2 que refiere a este método entonces es el cálculo del error. Fíjense que el error se calcula con los x sub i más 1, es decir, el nuevo x sub i que estoy calculando y que generalmente es obtenido por la valoración o la evaluación de la función con el valor anterior, menos el x sub i que es con el que estoy trabajando en ese momento en la función, sobre x sub i más 1, que es el valor actual. Esto multiplicado por 100. Y ese error, la idea es que sea menor, ¿verdad?, a la tolerancia, o en este caso, o se encuentre dentro de la tolerancia que me permite, que nos exija el problema. Ahora, fíjense lo siguiente: en caso de que se usen funciones trascendentales como las trigonométricas, las logarítmicas, entonces para yo poder generar la función g de x, básicamente lo que hago es sumar a ambos lados de la expresión una x, de manera de yo poder lograr que x sea igual a una nueva función, que en este caso sería la función g de x. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a coseno de x, entonces como yo no puedo despejar la x porque está dentro del argumento de la función trigonométrica, es una función trascendental, y esta está igualada a 0, yo lo que hago simplemente es sumar a ambos lados de la expresión para mantener el equilibrio, el orden, la x, ¿verdad? Entonces me queda una nueva función que es coseno de x más x igual a x. E incluso, si ustedes no quieren despejar la x, simplemente lo que hacen es sumar una x a cada lado de la función, y también es válido para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio nos dicen aplicar el método de punto fijo para establecer una aproximación de la raíz f de x igual, o sea, de la función, la raíz de la función f de x igual a 2 por e a la x al cuadrado menos 5x. Y nos piden que iniciemos con el valor inicial con el que debemos desarrollar el cálculo es igual a 0. Así, de igual modo nos piden que detengamos las iteraciones cuando lleguemos a un error menor a 0.01. Entonces f de x va a ser igual a 2 por e a la x al cuadrado más 5x, que va a ser mi función, y esto lo voy a igualar a 0. Ahora, como tengo que crear la nueva estructura de x igual a g de x, simplemente yo lo que voy es a despejar de mi función inicial la x que esté más cercana, o mejor dicho, que sea más fácil de despejar. En este caso tenemos una x elevado a grado 1 que está acompañada del 5, y es allí donde procedo a hacer el despeje. Entonces, al despejar esta x me va a quedar que esto es 2, ¿verdad? 2e a la x al cuadrado sobre 5, el cual yo puedo reducir aún más dividiendo 2 entre 5, me da 0.4 por e a la x al cuadrado. Entonces ahí yo habré cumplido con mi función x igual a g de x. Otra forma de hacerlo es sumándole, como les dije antes, a ambos lados de la expresión una x, ¿ok? Y debo llegar al mismo resultado. Ok, entonces fíjense lo siguiente: vamos con la primera iteración, que es cuando y es igual a 0, ya que este es el valor que nos piden como punto de partida. Y si notan que el caso de las x, para ir en avance, sería los x sub i más 1. En este caso, al sumar 0 más 1, que es el valor de i, nos va a dar que vamos a estar en la iteración, entonces la iteración 1. Ahora, como el valor a evaluar dentro de la función es 0, en este caso, donde aparezca la x en la función, yo lo voy a sustituir por 0. En este caso sería 0.4 por e a la 0, me va a dar 0.4 porque todo número elevado a la 0 da 1, multiplicado por 0.4 me da 0.4. Ahora, ese valor es el que voy a utilizar
para calcular el error en esta primera iteración, que sería x sub i más 1 menos x sub i sobre x sub i más 1. Como x sub i es 0, en este caso, fíjense que al yo dividir lógicamente entre 0.4, yo voy a obtener un error del 100%, lo cual me da un error muchísimo mayor a la tolerancia, que es de 1%. Entonces, ¿qué se hace? Se repite el procedimiento hasta poder alcanzar el valor de tolerancia solicitado. Pasamos entonces a la iteración 2. La iteración 2 sería, en este caso, los x sub i más 1. Fíjense que esto estaba en x sub 1 anteriormente, ahora paso a x sub 2. Al estar en x sub 2, entonces yo voy a trabajar con el valor obtenido en x sub 1, ¿okay? Que es 0.4, para hacer la iteración. Entonces, en este caso me quedaría igual la función 0.4 por e elevado, en este caso, a la 0.4 elevado al cuadrado, y eso me da 0.4694. Ahora, para hacer nuevamente el cálculo del error, lo que hago es restar en valor absoluto mi nuevo valor al valor anterior con el que trabajé en la iteración anterior y dividirlo entre el nuevo valor. Y fíjense entonces que ya el error baja a 14.78%. Sin embargo, sigue siendo mucho mayor a la tolerancia que nos están pidiendo, que es de un 1%. Continúa entonces las iteraciones con la parte 3, donde ya mi valor i adquiere un valor de 2, porque recuerden que es el anterior. Entonces 1 más 2 me va a dar 3, estoy en la iteración 3, y voy a trabajar en este caso la valoración de la función en la variable x con el valor que obtuve anteriormente, que es 0.4694. Esto me da como resultado 0.4986, y esto se lo resto al valor anterior y lo divido entre el nuevo valor obtenido para calcular nuevamente el error, el cual me da 5,86%. Fíjense entonces que bajó significativamente. Ok, ya en la iteración 4 utilizo entonces el valor que obtuve en la iteración 3, que es 0.4986, nuevamente para valorar la función, obteniendo así un nuevo valor de 0.5129. Ese 0,5129 lo utilizo para calcular nuevamente el error, restándoselo a el valor obtenido anteriormente en la iteración, que es 0.4986. Fíjense entonces que el valor disminuye hasta 2.7. Sin embargo, todavía es mayor a la tolerancia del 1% que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, el valor obtenido 0.5129 lo vuelvo a utilizar en la siguiente iteración, que es la iteración 5. Ok, repito el procedimiento y nuevamente mido el error y me da 1.44%, aunque aún es bastante cercano al nivel de tolerancia, sigue siendo mayor, por lo que paso a la iteración 6 con el valor de 0.5204 obtenido, el cual lo utilizo para valorar en este caso el error, obteniendo así un resultado de 0,76%, que ya entra dentro del límite de tolerancia, dándome menor a la misma, por lo que entonces decimos que el valor sea 6. Veamos ahora lo que es el método de falsa posición. El método de falsa posición es un método ya de intervalo cerrado. A diferencia del anterior, teníamos el método de intervalo abierto, y es un método en el cual debemos evaluar la función en el extremo A, la función en el extremo B, y aplicar para el desarrollo, en este caso de la aproximación, la fórmula que vemos allí es A por f de B menos B por f de A sobre f de B menos f de A. Recuerden que cuando hablamos de esta f de B y f de A no es más, entonces la función evaluada en el valor que vamos a considerar A y el valor que vamos a considerar B. Una vez que obtenemos este valor, debemos evaluar el x sub i dentro de la función, que es el paso 3, y así determinamos un nuevo intervalo y procedemos a calcular el error. Ejemplo, nos dicen, dada la función e a la 3x menos 4, conociendo que la función del intervalo de la función dada se encuentra dentro del intervalo 0, 1, ya me están dando el intervalo, encuentre la raíz aproximada para la obtención de un error menor o igual a 0.01%, que cuando lo llevamos a porcentaje es 1%. Ahora, los datos que tenemos es la función, que es e por elevado a la 3x menos 4, el intervalo, que en este caso será AB 0,1, en este caso A va a ser 0 y B va a ser 1.
y el error que ya lo vimos que es de 1% que tenemos que conseguir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular mi x sub i. En este caso, como estoy partiendo de cero, mi iteración 1 será los valores que se le van a asignar a A y a B serían los valores iniciales, 0 y 1. Una vez que yo tengo estos valores iniciales, los evalúo dentro de la función, como aparece aquí en el ejercicio, f de 0, que cuando lo introduzco en la función donde va la x me va a dar que es menos 3, y f de b que es 16.0855. Posteriormente paso a evaluar, a calcular la x, x sub i, que viene dada por la expresión que vemos arriba, que es a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a. Bien, entonces, como les decía, pasamos a calcular x sub i. En este caso, x sub i nos va a dar 0,1572, ¿okay? Y este valor obtenido lo vamos a evaluar también dentro de la función y fíjense que nos va a dar 2,3974. Ahora, el cuarto paso que vamos a hacer es que vamos a proceder a establecer una línea recta y vamos a ubicar dentro de esa línea recta el valor inicial, que es f de 0, el valor final, que es f de 1, y el valor x de x sub i, en este caso, que es 0,1572. En este sentido, para el cálculo del error, lo que vamos a hacer es simplemente tomar el intervalo donde se produce un cambio de signo, ¿ok? Fíjense que el cambio de signo se va a producir en menos 0,1572, porque aquí va del signo negativo, perdón, disculpen. El cambio de signo se produce de f de 0,1572 hacia f1, porque de menos 3 a menos 2 si continúa el mismo signo. Siempre vamos a ubicar el sector donde se produce el cambio de signo, porque es el que nos va a aproximar hacia el punto que estamos buscando. En este caso, fíjense que si tenemos 0,15721. Esto lo que nos indica entonces es el intervalo con el que nosotros vamos a calcular el error. Entonces el error será igual a x sub i, que es 0,1572 menos x sub i más 1, que en este caso sería x sub 1, ¿okay? Que sería f de 1 multiplicado por 100. Ok, como partimos desde 0, ¿verdad? Lógicamente nos va a dar un error del 100%. Entonces procedemos con el nuevo intervalo que hemos determinado por el cambio de signo, procedemos entonces a repetir el procedimiento, solo que en este caso A va a ser siempre el valor inicial y B va a ser el valor final del nuevo intervalo. Para este nuevo intervalo el valor inicial es 0,1572 y que sería A, mientras que B va a estar representado por el valor número 1. Nuevamente repetimos el procedimiento, evaluamos f de A, f de B, es decir, evaluamos la función, el valor asignado a A y el valor asignado a B, y fíjense que nos da menos 2,3974 y 16,085. Posteriormente, el paso 2, calculamos nuevamente nuestro nuevo x sub i, que en este caso al estar en la iteración 2 será x sub 2, y fíjense que lo que hacemos es multiplicar el valor de A, que es el valor del intervalo 0,1572, por el valor obtenido de la valoración de la función en B, menos 1, que es el valor del intervalo, por f de A, que es el valor obtenido de la función, de la sustitución del valor del intervalo en la función. Y eso lo dividimos entre los valores obtenidos en la valoración de la función B menos la función A, dándonos como resultado 0,2665. Ahora, cuando nuevamente aplicamos el procedimiento, nos damos cuenta de que al establecer los intervalos vemos que hay un cambio de signo. Básicamente es nuevamente desde el valor central, que está representado por menos 1,7756, hacia F1, que es
en este caso representado por 16,0855, por lo que este va a ser nuestro nuevo intervalo de evaluación. Siempre recuerden que para el desarrollo del nuevo intervalo vamos a utilizar el valor que nos está dando el procedimiento con la variable, es decir, el valor que obtenemos de la evaluación del intervalo. En este caso, fíjense que x nos da 0,2665, que es el que se está aproximando a, que es negativo, pero hay un cambio en F1, la valoración de F1, que es de 16,085. Por lo tanto, el nuevo intervalo que vamos a estar manejando para la iteración 4 sería 0,2665, 1. Aquí calculamos entonces el error sería el x sub i menos el x sub i 1. En este caso sería 0,2665 menos 0,1572, que multiplicado por 100 nos va a dar 10,93. Ok, entonces para el caso de la iteración 3, ¿verdad? Tenemos nuevamente que tomar los valores del intervalo anterior, que eran 0,26651, fue donde se produjo el cambio de signo, y nuevamente repetimos el procedimiento. Fíjense que lo que hacemos ahora nuevamente, ahora A será 0,2665, B va a ser igual a 1, evaluamos la función dentro de estos valores, dentro de estos parámetros, y obtenemos como resultado 1,7756 y 16,0855. Nuevamente hacemos el paso 2, calculamos x sub i, y el resultado de x sub i lo valoramos dentro de la función, lo evaluamos y nos da menos 1,2318. En este caso, nuevamente el cambio de signo se va a producir el resultado obtenido de x sub i y f sub 1, por lo que el nuevo intervalo va a ser de 0,3394 y 1. Para el cálculo del error, entonces procedemos a calcular el nuevo valor obtenido, que es 0,9934, que es el valor obtenido con x sub i, y eso se lo vamos a restar a 0,2665, que es el valor que obtuvimos en la valoración anterior de la iteración anterior, ¿okay? Y obtenemos entonces un nuevo error que baja a 7,29%. Bien, para este caso, de la misma manera, continuamos repitiendo el procedimiento. En este caso vamos a trabajar entonces con 0,33941, y tenemos como resultado, en este caso A será 0,3394, B será 1, y al evaluar la función estos nuevos valores nos va a dar como resultado menos 1,2318 y en el caso de B 16,0855. Nuevamente, entonces aplicando la ecuación de x sub i, pasamos a calcular el valor de x sub i, el cual posteriormente evaluamos dentro de la función, y nuevamente obtenemos un valor central que en relación a lo que sería la parte B del sector que estamos evaluando, es donde se produce el cambio de signo, por lo que el nuevo sector, o sea, el nuevo intervalo que vamos a tomar para hacer el cálculo de la iteración 5 sería 0,3864, 1. Okay, sin embargo, fíjense que cuando se saca la diferencia del error para esta iteración, no ha variado mucho con relación a la anterior. Ya aquí llegamos a la iteración 5, nuevamente repetimos el procedimiento que ya hemos venido aplicando. Tenemos f de a, que en este caso es evaluada con 0,3864, obtenemos como resultado menos 0,8126. Mientras que f de b es evaluada en 1, que es el otro extremo del intervalo, y obtenemos 16,085. Procedemos nuevamente a calcular x sub i, en este caso 0,4159, que al introducirlo en la función
nos da como resultado menos 0.4159. Por lo que nuevamente el intervalo se concentra entre x sub i y el valor 1 del intervalo, siendo entonces el intervalo para la nueva iteración de 0.4159,1. El cálculo del error lo obtenemos con el nuevo valor obtenido en x sub i restado al valor anterior, dándonos como resultado 2,95% de error. Aquí ya llegamos a la iteración número 7. La iteración número 7, fíjense que estamos utilizando entonces la valoración con los elementos que utilizamos en el intervalo anterior, que son 0.4341, 1. Nuevamente repetimos el paso 1, que es la evaluación de la función en el valor a y b de estos elementos, y calculamos x sub i. En este caso, nuevamente el elemento, fíjense que el cambio de signo se sigue presentando dentro del rango entre x sub i y f1, por lo que podemos tener total certeza de que el valor solución se encuentra en el medio de este rango. Fíjense que al calcular el error con el x sub i nuevo obtenido y el x sub i anterior, me da 0.4341, me da, perdón, 1,1% de error. Finalmente llegamos a la iteración 8, donde podemos observar que persiste la misma orientación en este caso del segmento. ¿Okay? Sin embargo, nótese que ya aquí los valores han bajado muchísimo, por lo que ya el error nos está dando 0,67%, lo cual es menor a 1%, y podemos decir entonces que nos encontramos dentro de la zona óptima de solución, o dentro de la zona de solución del problema, porque estamos presentando entonces un error de menor al 1%. Ok, vamos a comenzar a ver ahora lo que sería el método de la bisección. ¿Sí? En el caso del método de la bisección, es un método que se utiliza en análisis numérico para encontrar raíces de funciones continuas. Y este método funciona dividiendo repetidamente un intervalo en dos mitades y seleccionando el subintervalo donde se encuentra la raíz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es muy parecido al anterior, solo que aquí se trabaja con un valor medio. ¿Okay? Por eso se llama bisección, que parte en dos el intervalo a través del valor medio. Entonces, fíjense, tenemos que elegir un intervalo inicial, el cual necesita 2 puntos, por lo que también podemos decir que es un método de orden cerrado. Generalmente, al elegir este intervalo, el criterio va a ser que el intervalo debe tener signos opuestos, porque es lo que nos garantiza que hay una diferencia que nos aproxima a la solución al valor cercano a la raíz, que es la solución, en este caso para la función. Recuerden que lo que estamos buscando, lo que vimos al principio, ese punto donde la función se intersecta con el eje de las x. ¿Okay? Entonces, para el cálculo del valor medio, vamos a tener, una vez que nos dan el intervalo, tomamos el valor de a más el valor de b y lo dividimos entre 2. Y finalmente, este valor nos va a servir para calcular f de m, que es la valoración de la función dentro con el valor medio obtenido. De igual modo, entonces vamos a utilizar los valores del intervalo que estamos seleccionando, tanto el medio como el valor inicial, que en este caso es a, más el valor final, que es b, para también valorar la función y seleccionar así el nuevo intervalo que nos lleve a la siguiente iteración. Ejemplo, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí dice, dada la función, continuamos trabajando con la función anterior, me dicen que dada la función, en este caso, e a la 3x menos 4, y sabiendo que la raíz se encuentra dentro del intervalo 0,1, me dicen encontrar un valor aproximado a la raíz con error de 0,01. Entonces, al igual que en el caso anterior, bueno, vamos a extraer los datos. Siempre el primer valor va a ser a, el segundo valor va a ser b.
Y como les dije, esto varía en que vamos a trabajar con el valor medio, y fíjense que entonces ahora el, el error se calcula en base a la diferencia del valor b menos a dividido entre 2. Es lo que va a tener de diferencia este método. Entonces lo primero que hacemos es calcular el valor medio, que es m, que sería 0 más 1 entre 2 igual a 0,5. Lo ubicamos acá, nos da positivo. Y finalmente hacemos la evaluación de cada uno de los valores iniciales, medio y final dentro de la función, y fíjense que obtenemos en el primer caso para A nos va a dar un signo negativo, para B nos va a dar signo positivo, y para el valor medio la valoración nos da signo positivo. Por lo tanto, en el primer intervalo, o sea, el intervalo siguiente con el que vamos a trabajar sería el intervalo 0,5, por lo que ya se reduce, porque es allí donde se va a presentar el cambio de signo. Bien, seleccionado el nuevo intervalo, que en este caso sería 0,5, ok, que vamos entonces a designar nuevamente el punto medio, que sería 0 más 0,5 entre 2 me da 0,25, y procedemos a hacer la evaluación de la función en el punto inicial A, que en este caso sería evaluar en 0, en el punto final B, que sería evaluar en 0,5, y en el punto medio, que sería evaluar la función en 0,25. Y vamos a analizar los cambios de signo. En el primero me da un signo negativo, en el segundo, en el final me da signo positivo, y en el segundo me da signo, en la parte central me da signo negativo, por lo que el cambio de signo se va a generar entre el valor medio y el valor final, siendo este entonces el nuevo intervalo que voy a seleccionar para el cálculo del error. Fíjense entonces que el error en este caso me viene a dar, utilizando los valores del intervalo anterior, me da baja a 25%. Ok, bien, entonces fíjense en este nuevo intervalo, estamos en la iteración 3 y ya estaríamos dentro del rango de 0,25 a 0,5 en cuanto a la aproximación del nuevo valor. Ok, y fíjense entonces que nuevamente lo que hacemos en base a este nuevo intervalo 0,25, 0,25, 0,5, buscamos el valor medio, que en este caso nos da 0,375, y procedemos nuevamente a hacer la evaluación de la función en el punto A, el punto B y el punto medio. Y en función de esto vamos a generar el análisis para hacer el nuevo intervalo. De igual manera, para este caso calculamos el error utilizando los valores b menos a, que serían 0,5 menos 0,25, lo dividimos entre 2, ok, y eso nos debe dar 12,5. Ok, entonces en este intervalo vamos a estar trabajando entre 0,25 y 0,5. ¿Sí? Nuevamente, al igual que lo hemos hecho en los casos anteriores, calculamos para este caso el punto medio entre 0,25 y 0,5, que me va a dar 0,37.5. Esto, entonces, mi valor A va a ser en este caso 0,25, mi valor B va a ser 0,5, y con estos valores evaluamos la función y evaluamos el punto medio. Y nuevamente establecemos entonces la selección del nuevo intervalo. Fíjense que para nuestro caso va a estar ubicado entre 0,375 y el 0,5, ¿okay? Que es donde se produce el cambio de signo. Y en este caso el valor baja a 12,5%. Bien, aquí entonces ya el nuevo valor o intervalo que nos vamos a manejar es de 0,4375 y 0,5. ¿Okay? Nuevamente repetimos el procedimiento y fíjense cómo acá ya el error está en 6,25%, un error ya muy próximo a lo que estamos buscando, que es el 1%. Bien, entonces en este nuevo intervalo vamos a trabajar con los nuevos valores, que serían 0,4375 y 0,5, al igual que en el caso anterior. Entonces sacamos el valor medio, evaluamos la función
con el valor medio y los valores extremos, que en este caso serían 0.4375 y 0.5, y obtenemos como que ha resultado el error 0,03125, lo cual equivale a un 3.1%, lo cual está muchísimo más cerca de nuestro valor objetivo, y procedemos entonces a hacer la iteración número 6 y la 7 para poder obtener de esta manera entonces el valor buscado. Ya aquí nos encontramos en la iteración 6, fíjense cómo repetimos el procedimiento. En este caso el intervalo viene dado entre 0.4375 y 0.46875, lo cual son intervalos muy cercanos, ¿ok? Y fíjense cómo ya estamos en 1,56% tras la valoración del error, por lo que ya estamos casi dentro del objetivo que nos hemos trazado, que es un error menor a 1%. Finalmente ya hemos llegado a la iteración número 7, donde podemos observar cómo ya tras repetir de manera iterativa el cálculo, llegamos a un error de 0,78%, por lo que podemos establecer entonces que es un valor aceptable y allí detenemos el cálculo. Cabe destacar, como lo dije anteriormente, estos métodos son muy parecidos al método de bisección y el método de punto fijo, ¿okay? Perdón, el método de bisección con relación al método de falsa posición. Son muy parecidos, no punto fijo, falsa posición quise decir. Sin embargo, en uno estamos trabajando con una diferencia directa entre el intervalo que estamos seleccionando como nuevo intervalo, y en el otro estamos trabajando en función de la diferencia que queda desde el valor medio. Es lo que realmente varía en cuanto a su aplicación. Y la forma de calcular el error, que en el caso de falsa posición, el error se calcula directamente con la diferencia de los valores extremos multiplicado por 100, mientras que aquí utilizamos el promedio de esos valores, ¿okay? Por cada intervalo. Bien, esto es lo que les tengo entonces en relación a estos contenidos. Voy a colocar este material en PDF en la plataforma Saya para que también lo tengan disponible y lo puedan ir revisando con mayor detalle. Okay, y estoy atento a sus dudas y preguntas a través de la plataforma Saya y la mensajería WhatsApp. En este caso hablo para ustedes el profesor Paul Héctor Sierra, quien agradece su atención y se despide.